Qué bueno saber que sigue al otro lado de esta pantalla. Tengo dos puntos que compartir con usted. El primero, la invitación a las redes sociales. Estamos como DNews OK en Instagram y también en Twitter. Y la segunda, un título que nos hace hablar de lo que sucede acá en Argentina. Paro de trenes. Para ello vamos a conversar todos los detalles con Mariela Diegues. Buenas tardes, compañera desde el estudio, Andy Chirinos. Hola Andy, muy buenas tardes. Estamos en el barrio de Once. Este es un punto neurálgico en la capital de los argentinos, la ciudad de Buenos Aires. Debe ser uno de los puntos con mayor densidad de tránsito de pasajeros, de usuarios de transporte público de la ciudad de Buenos Aires. Como ves a mis espaldas, completamente cerrada la entrada de la estación 11 de la línea Sarmiento, una de las más importantes, y el paro que empezó a regir a las 0 horas está a full, Andy. Completo acatamiento del paro que va a durar hasta las 0 de hoy, y lo que estás viendo es, claro, las interminables filas de pasajeros que ahora están tratando, como no pueden usar el tren, tratan de viajar en colectivo. Vamos a cruzar porque el tráfico está parado ahora para intentar hablar con ellos. Dale. Mientras comentamos, ¿no? La disputa, el gobierno calificó de incomprensible esta huelga, mientras dice el gobierno que están en curso las negociaciones paritarias por el aumento de salario y que inclusive habían alcanzado un principio de acuerdo. Pero ¿qué es lo que dice el gremio de los maquinistas, llamado acá la fraternidad, que son los protagonistas de este paro? Que en realidad no están pidiendo un aumento de salario, lo que están pidiendo es un incremento de entre el 50 y el 55% que de alguna manera les permita hacer frente a la inflación. Entonces, por ahora, negociaciones completamente trabadas y un paro que está vigente con ningún tren urbano funcionando. Claro. Y 1 millón de pasajeros afectados en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tratar de hablar, además te cuento, Andy, que hace muchísimo calor en la calle. Contame, vos habitualmente viajás en colectivo, usás el tren, ¿te está afectando el paro? Sí, está afectando mucho, está afectando mucho el paro. ¿De dónde venís? De Jujuy. De Jujuy vengo a trabajar acá a La Plata y afecta mucho. ¿Todos los días viajás desde la ciudad de Buenos Aires a La Plata? Sí, todos los días. Estás llegando tarde hoy, perdiste a lo mejor el presentismo. ¿Cómo te afecta el paro? Y te tarda mucho las cosas que tenés que hacer. Mariela, ¿sabía él que hoy había paro? Gracias, Andy, repetime la pregunta, Sí, por favor. La pregunta, podemos preguntarle a quienes están allí si sabían de ese paro, les tomó por sorpresa. A ver, vamos a seguir preguntando. ¿Te tomó por sorpresa el paro o vos sabías que iba a haber un paro? No, no sabíamos, pero la verdad viajamos bien, o sea, fuimos hasta Flores en el subte y volvimos en el subte y bueno, ahora estamos acá esperando. Subte y ómnibus, nada de tren. No, nada de tren y viajamos bien. Señora, ¿usted sabía que iba a haber un paro? ¿No lo sabía? ¿Es usuaria de los trenes? ¿De qué manera afectan los paros cuando ocurren? Y muchísimo. Nosotros somos de La Plata y venimos, a veces dependemos de acá, que vaya el tren. Y ahora tomamos como 3 micros para venir. Difícil además esperando con esta temperatura, ¿no? Con el calor y muy feo, la verdad. ¿Sabían que iba a haber un paro? Hoy a la mañana lo enteramos, pero ya íbamos a salir para acá. Claro. ¿Y cómo se arreglaron? El micro tranquilo, esperando, hora y hora y hora, esperando, viajando. Mariela, gracias, sí, ¿cómo has visto tú allí en el lugar? Claramente vemos las filas, pero ¿han estado más personas utilizando los micros? Los micros, por lo general, cuando hay paros, bien sea de las líneas de tren o bien sea de las líneas del subte, los micros como son el único punto para moverse de manera pública, es decir, no pagando ningún otro auto de alguna plataforma, se congestionan directamente. ¿Cómo lo ves a esta situación, tomando en cuenta que no estamos en una hora pico? Claro, lo que se nota, Andy, por un lado es que la gente tomó recaudos. No se ve tanto movimiento de gente porque evidentemente a sabiendas de que iba a haber un paro,
muchas personas desistieron de movilizarse probablemente a sus trabajos. Los que pudieron evitar, los que tuvieron que hacerlo, por supuesto viajaron, pero los que no, evidentemente decidieron no venir. Tengamos en cuenta que lo que en Argentina se conoce como el presentismo tiene que ver con que cuando los trabajadores no faltan o no llegan tarde a su trabajo, cobran un plus. Las personas que en general se ven afectadas por el paro, seguimos conversando mientras te muestro la fila de gente e intentamos seguir dialogando, las personas pierden el presentismo cuando llegan tarde a sus trabajos, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente, no siendo ahora hora pico, claro, durante la hora pico esto era todavía muchísimo... Se veía muchísimo más movimiento de gente intentando viajar, ¿eh? Sí, claro. Pero, claro, ya se encontraron con las puertas cerradas, Andy. No, Contame vos, ¿de qué manera te afectó el paro? Vengo de La Plata, hice compras y estoy regresando. ¿No toman tren? No. Muchísimas gracias. Bueno, claro, no estamos en horario pico de entrada y salida de Eso te quería trabajo, decir. Andy, Sí, ahora ya desde las 0 horas las puertas están cerradas, las puertas de la estación de tren, con lo que los que a estas horas se están movilizando por la ciudad de Buenos Aires ya encontraron su alternativa de poder viajar en ómnibus, por lo menos, y se están usando también mucho más los subtes de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Y pasa muchas veces que hay personas que cuando ya transcurrieron unas cuantas horas de paro se organizan para viajar y contratar probablemente algunas camionetas más pequeñas, ¿no, Andy? Claro, de hecho ahí era donde quería colocar el acento. No estamos hablando de que es la primera hora o seguramente el segundo turno que se pudiera cumplir si tuviesen un trabajo de part-time, es decir, entrando a la hora de la tarde. De hecho, con quienes conversaste no es casualidad que te hayan dicho venimos de La Plata, ya estamos más bien como en este mood de regreso a casa y que no les afectó, más allá de tener que tomar unos 3 ómnibus más de los que tendrían que tomar de haber estado funcionando el tren. Vamos a explicarle nuevamente, Mariela, a las personas que nos ven, que no están en Buenos Aires, en Argentina, y que no les es evidente la razón por la cual este paro, y te pregunto si se sabe hasta cuándo y si existe la posibilidad de que se extienda, de no obtenerse una respuesta inmediata. El paro va a durar hasta las 0 hora de hoy, Andy. Es un paro de 24 horas, un paro de los maquinistas y que impidió cualquier tipo de servicios de tren. Por ahora, los dirigentes gremiales no se han pronunciado respecto de si van a prolongar esta medida de fuerza. Parece difícil que así sea porque, claro, en definitiva, el principal perjudicado de esta medida de fuerza siempre es el trabajador, que no tiene alternativa, que tiene que ir a trabajar y que tiene que tardar probablemente muchas horas más para llegar a su lugar de trabajo. Por ahora, el paro se va a extender hasta las 0 horas del día de mañana. Y eso es lo que está previsto. Recordemos que hace 3 meses que asumió el gobierno, un poquito más de 3 meses, casi 3 meses que asumió el gobierno Javier Milei y que está enfrentando amenazas de paros en distintos rubros. Este es uno, y la Central de los Trabajadores Argentinos ya está hablando de convocar a una nueva huelga general prontamente, Andy, si es que el gobierno no cede en las discusiones que los trabajadores están tratando de plantear respecto de los aumentos de trabajo, Andy, salario, Andy. Claro, y que además, Mariela, no ha sido sencillo el área de transporte específicamente con los trenes. Recordemos lo que sucedía justamente con las personas que tenían hasta cierto tiempo para registrar las tarjetas Subes Televidentes de Latinoamérica. Es la tarjeta que se utiliza para viajar en las líneas de tren acá en Buenos Aires, y también los de larga distancia que se hacen con tiquetes, si tengo entendido, Mariela. Y segundo, también con los aumentos, es decir, estas personas que después de los aumentos no subsidios han tenido que estar pagando más tickets y cómo eso afectaría sus bolsillos. Así que esta área no ha sido para nada sencilla en los últimos 3 meses. El sistema de transporte público en Argentina en este momento te diría que es uno de los principales temas de discusión. En primer lugar, porque fue uno de los que más aumentó cuando se dieron a conocer las cifras de la inflación en Argentina hace poquitos meses. Por otro lado, porque el gobierno de Javier Milei decidió retirar los subsidios que hacía a las distintas regiones del país para que se pudiera
compensar de alguna manera el bajo costo del pasaje y el dinero que cuesta transportar a la gente. El gobierno de Javier Milei decidió retirar esos subsidios, con lo cual se entabló una serie de negociaciones con los gobernadores y con los distintos distritos del país. Lo mencionábamos hace poquitos días nada más. Los intendentes vinieron a negociar con los diputados para decir que el transporte realmente estaba en una situación muy difícil y que las tarifas iban a aumentar hasta un 300% en los próximos meses si es que no volvían a recibir las distintas regiones los subsidios que el gobierno entregaba hasta hace poco nada más, Andy. O sea que el transporte público está complicado en la República Argentina y por supuesto con distintos gremios planteando medidas de paro si es que no consiguen empatar, dicen ellos, la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido consecuencia de la inflación, Andy. No, y claro, que quede claro, y ahí me quiero quedar cuando hiciste el énfasis, Mariela, donde dijiste no estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo de hecho lo que corresponde para estar al nivel del punto de inflación en este instante por el que atraviesa Argentina. Mariela Diegues, la actual en la ciudad de Buenos Aires, 30 grados y la sensación térmica 31. Así que con esto me voy a despedir para que busques alguna sombrita y te refresques porque hoy hace calor acá en la ciudad de Buenos Aires. De todos modos nos volvemos a ver en un ratito, Seguro. Andy.